intervención el asambleísta Raúl Tello. Es evidente que no podía dejar de intervenir tratándose del caso de Daniel Mendoza, en el que infortunadamente han tratado de involucrarme, han tratado de inmiscuirme, han tratado de vincularme. Es fácil hacer leña del árbol caído ahora, pero este legislador no le cuestiona al asambleísta Mendoza ahora. Lo ha venido cuestionando durante todo este periodo legislativo. Lo hice en la Comisión de Fiscalización, en donde éramos parte. Cuando el asambleísta Mendoza, conjuntamente con otros legisladores, votaban o actuaban para archivar juicios políticos. Lo hice de manera frontal cuando en la Asamblea Nacional se desapareció el juicio político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Lo hice cuando en la Comisión de Fiscalización del periodo anterior, el asambleísta Mendoza, junto con otros legisladores, accionaron para dejar en el limbo al juicio político planteado por este legislador y el legislador Esteban Bernal, a Gustavo Yal y al Consejo de la Judicatura, responsables de la metida de mano en la justicia de nuestro país. Lo hice cuando en la Comisión de Fiscalización del periodo anterior, el asambleísta Mendoza mocionó que se apruebe el informe de juicio político del ex superintendente de bancos Cristian Cruz y luego, por arte de magia, votó en contra de su propia moción. Cristian Cruz, responsable de no haber actuado en todo el desgobierno que sucedió en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que hoy nos lamentamos. Al asambleísta Mendoza, este legislador, lo combatió de manera frontal, directa, cuando con otros legisladores de la Comisión de Fiscalización le defendieron a ultranza a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, cuando fue llamada por este legislador a la Comisión de Fiscalización. Y lo he hecho también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo hice en el mes de diciembre, cuando acomodó a los intereses del ministro de Economía y Finanzas una ley y no se dio paso a propuestas de legisladores. Y lo hice recientemente también en la sesión, no recuerdo exactamente el número, en la sesión 667, en donde le dije que él se había vendido por un plato de lentejas. Al legislador Mendoza yo no le tengo miedo, porque él jamás ha tenido una conversación personal conmigo, jamás ha tenido una llamada telefónica de mi parte, jamás el asambleísta Mendoza ha tenido, ni yo he tenido el número de celular de él. Pero maliciosamente, claro, he tenido que afrontar esta situación en donde él trata de señalarme, hace esfuerzos en señalarme en sus cochinos negocios, Tuvo que venir la pandemia para evidenciar lo que yo en múltiples oportunidades,
en la Asamblea Nacional, en múltiples oportunidades, públicamente, había dicho del asambleísta Mendoza. Y por ello es que este legislador en su momento planteó en el periodo anterior precisamente la reconformación de la Comisión de Fiscalización. Porque esa Comisión de Fiscalización se puso al servicio de la impunidad. Y ahí fue parte importante el asambleísta Daniel Mendoza. Entonces los cuestionamientos míos no son ahora que Daniel Mendoza está preso. No son ahora. Lo he hecho de manera permanente. Entonces es inentendible cómo se trata de vincularme en sus negocios y en sus cuestiones de carácter delictivo. Yo vuelvo a ratificar aquí en esta Asamblea Nacional, que me someto a todas las investigaciones habidas y por haber que puedan demostrar de que este legislador no ha recibido las cantidades de dineros que se hablan en ese malhadado audio, sino un solo centavo a cambio de mi voto. Y no únicamente en el periodo de esta Asamblea Nacional, sino cuando muy joven fui diputado de la República. Y también vuelvo a decir lo que dije públicamente. Yo aspiraría a que los políticos hagan eso. Yo me someto, inclusive, ya algunos dirán que ese medio no es válido jurídicamente, etcétera, etcétera, pero ese medio sí es válido moralmente. Yo me someto a la prueba del polígrafo que instancias del gobierno utilizan para ver si alguien dice o no dice la verdad. Yo me someto a aquello porque yo no tengo absolutamente nada que esconder y porque mis acciones demuestran de que jamás pude haber estado involucrado en actos delictivos a cambio de mis acciones en la Asamblea Nacional. En ese marco, también quisiera preguntar si los 136 asambleístas están dispuestos a hacerlo. Fácil es dar discursos, pero yo creo que no únicamente hay que parecer honestos, fundamentalmente hay que ser honestos y transparentes. Y en ese ámbito, señor presidente, yo vuelvo a ratificar mi plena predisposición, mi absoluta predisposición para que se me investigue todo, pero absolutamente todo. Y no me pongo únicamente a las órdenes de la Asamblea Nacional, sino a las órdenes de los medios de comunicación, de los ciudadanos, para que investiguen mis cuentas, mi patrimonio, a ver si encuentran un solo dólar, un solo centavo mal habido en esas cuentas. Señor presidente, yo quiero ratificar lo que dijo la asambleísta Mae Montaño y que el día de hoy he remitido un oficio al señor presidente de la Asamblea para que de manera urgente se retome la discusión de primer debate de la ley de extinción de dominio. Esa ley fundamental, quien nada debe, nada teme, pero ya escuchamos algunas voces que se incomodan con la posibilidad de que entre en vigencia una ley de esas características en nuestro país. Y estamos dispuestos en esa comisión que presido a darle el trámite con celeridad que corresponde en la perspectiva de que el pueblo ecuatoriano, de que el Estado recupere los recursos mal habidos. Y no puede ser de otra manera. Es indudable que yo respaldo la moción presentada y lo hago absolutamente y lo voy a hacer con mi voto, con firmeza, con decisión, con transparencia. Gracias, presidente. Usted, asambleísta Tello. Tiene la palabra, asambleísta Fabricio Villamar. Hemos escuchado al asambleísta Raúl Tello, quien cuestionó el accionar de Daniel Mendoza al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ya que dijo que Mendoza en su momento no dio los votos para aprobar las solicitudes de juicio político. Vamos a escuchar ahora a la